de la patria. Se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, la cuenta. Ha ingresado a la comisión una moción de los honorables senadores señor Buenchumilla, señora Proboste y señores Durresti, Navarro y Quintana, por la que inician un proyecto de reforma constitucional que crea el territorio especial de desarrollo de base biocultural en la zona sur del país. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Muy bien. ¿Alguna observación respecto de la cuenta? Para que estará a disposición de todos los señores senadores y senadoras en sus respectivas carpetas. Sí. Bien. Señor secretario. Señor presidente, la tabla de la sesión de hoy día está destinada a ocuparse del oficio de Su Excelencia el señor Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora Dobra Lucic Nadal. Han sido especialmente invitados, aparte de la candidata, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos va a acompañar el señor ministro, don Hernán Larraín, y el jefe de la División Judicial, señor Héctor Meri. Además, vienen representantes del Poder Judicial, el periodista de la Corte Suprema, don Héctor Cruzat, que acompaña a la señora ministra. Eso es lo que puede informar la Secretaría. Muy bien. Hacemos pasar. Previo a ello, senador Rincón. No tiene que ver con la cuenta, presidente, ni con lo que va a tratar la comisión, pero aprovechando mi presencia acá, me gustaría pedirle a la comisión que pueda ver en qué lugar o en qué minuto va a haber el proyecto de ley de paternidad subrogada que hemos presentado junto a usted. Muy bien. Lo veremos aquí con la Secretaría de la Comisión y los integrantes. Senador Durresti. En la misma línea, presidente, si la Secretaría para las próximas sesiones nos puede tener a disposición un proyecto que comenzamos a discutir en la legislatura anterior o quedó pendiente una presentación que tenía que hacer el Ministerio, el Ejecutivo en esa oportunidad, que hizo relación con la inembargabilidad de los bienes de adultos mayores. Si pudiéramos, sí, claro, al menos la Secretaría... ¿Alguien más? ¿Algún otro proyecto? Sí, senador Pérez Paredes. Es un proyecto que ha generado más debate público que uno podría imaginar que todas las modificaciones de la ley de control de armas. Y que está acá y deberíamos, ojalá, ¿está acá o seguridad ciudadana? ¿Sí? Ah, no ha ingresado. Ya, eso. Sí. ¿Algún otro proyecto que alguien quiera? No, nada más. Muy bien. Sí, por favor, senador Galilea, claro, por supuesto, sí. En esta comisión se ocupan los micrófonos. Que hay un proyecto muy pequeño que fue propuesto y nació de los jueces de policía local de El Maule, que tiene que ver con las notificaciones que, por acuerdo de las partes, la notificación en todo el procedimiento de juzgado de policía local puede hacer por correo electrónico. Entonces, si pudiéramos darle tramitación, yo creo que es una sesión, es muy simple, pero podría ser un puntapié para que esto vaya modernizándose. Muy bien, vamos a pedir informe entonces a la Biblioteca del Congreso, mientras estamos con el otro proyecto, para saber cuál es la situación del proyecto. Bien. Senador Insulza, ¿algún proyecto usted? Que es lo único que falta, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Bien. Bueno, señor secretario, por favor que pase adelante el señor ministro de Justicia, acompañada de la señora ministra de la Corte de Apelaciones y candidata a ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, doña Dobra Lucic. Esta sesión se está transmitiendo por televisión del Senado y adicionalmente vamos a tener la presencia de los medios de comunicación, como corresponde, como ha sido habitual en todas las nominaciones. Adelante, por favor.
Bueno, damos la bienvenida al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín. Saludamos a la señora Ministra de la Corte de Apelaciones y candidata a Ministra de la Excelentísima Corte Suprema, Dobra Lucic. También saludamos al jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, don Héctor Meri. Saludamos a los representantes del Poder Judicial, al señor Secretario General del Senado, que también nos acompaña, y a cada uno de los señores senadores y señores senadores que integran esta comisión y a otros que han venido a esta audiencia. Esta sesión está siendo transmitida por televisión del Senado y adicionalmente contará con la presencia de los medios de comunicación, a quienes les agradecemos su presencia, y una vez que terminen de tomar imágenes, si pueden instalarse, sentarse para que pueda desarrollarse la conversación, se lo agradeceríamos de muy buena forma. Y además no se olviden de poner en silencio sus teléfonos celulares para que tengan un momento de tranquilidad también ustedes. Bien, dicho lo anterior, entonces, señor secretario. Señor presidente, señores y señoras senadores. Con fecha 16 de abril del año en curso, se dio cuenta en el Senado del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo de esta corporación para nombrar como integrante de la Excelentísima Corte Suprema a la ministra de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, señora Dobra Francisca Lucic Nadal. En relación con esta materia, cabe tener presente que el artículo 78 de la Constitución Política de la República dispone que los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte y con el acuerdo del Senado. Agrega esta disposición que cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, la Corte Suprema formará la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en la lista de mérito. Los otros 4 lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Igualmente, los artículos 254 y 283 del Código Orgánico de Tribunales señalan que para ser ministro de la Corte Suprema se requiere ser chileno, tener título de abogado e integrar la cinquena formada al efecto por la Corte Suprema con los ministros de las Cortes de Apelaciones que designe, lista que deberá contener al ministro del Tribunal de Alzada más antiguo que integre la lista de mérito. De conformidad a las disposiciones indicadas, la Excelentísima Corte Suprema, mediante oficio número 161, de 27 de marzo del año en curso, comunicó al Gobierno la cinquena con los nombres de las personas que podrán desempeñar el cargo de ministro del máximo tribunal, que había quedado vacante por el cese de funciones del exministro señor Milton Huica Arancibia. Dicha nómina quedó integrada por los ministros señora María Angélica Repeto García, Dobra Lucic Nadal, Sergio Mora Vallejos, Miguel Vázquez Plaza y Roberto Contreras. De todos los candidatos mencionados, la señora Lucic fue quien obtuvo la más alta votación, según se da cuenta en el documento que sus señorías tienen a su disposición. Con fecha 11 de abril del presente año, Su Excelencia el Presidente de la República comunicó al Senado que había escogido a la señora Dobra Lucic Nadal para proveer el cargo por cese de funciones del ministro Milton Huica Arancibia y solicitó el acuerdo de esta corporación para proceder a su designación. Con fecha 11 de abril del año en curso, el Senado tomó conocimiento del mencionado oficio y determinó que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estudiara esta solicitud de conformidad a lo que dispone el artículo 205 del Reglamento del Senado. Antecedentes curriculares de la candidata. La señora Dobra Lucic Nadal es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Valparaíso y abogada desde el año 1976. Ingresó al Poder Judicial el año 1975, desempeñándose en primer lugar como oficial tercera del Segundo Juzgado de Menores de Valparaíso, luego como secretaria del Juzgado de Letras de Villarrica, secretaria del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo, secretaria del Segundo Juzgado de Letras de Puerto Montt, jueza de Letras de Puerto Varas, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. El año 1997 pasó a ejercer el cargo de ministra de la Ilustre Corte de Apelaciones de San Miguel, posteriormente el de ministra de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, siendo su presidente durante el año judicial recién pasado. Asimismo, ha cumplido funciones de ministra y presidenta de la Corte Marcial.
Por otra parte, la ministra señora Luksic ha sido profesora de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central, profesora auxiliar de Derecho Penal de la Universidad de Chile y profesora de esta rama del Derecho en la Universidad Andrés Bello y en la UNIAC. Ha cumplido funciones docentes en la Academia Judicial en los programas de formación, capacitación y habilitación de funcionarios. Ha sido juez instructor de la Reforma Procesal Penal, ministro tutor en pasantías y del programa de habilitación para cargos de ministro y fiscal judicial. Los últimos cursos de especialización en los que ha participado dicen relación con materias tales como el derecho de propiedad y el recurso de protección, el nuevo régimen matrimonial, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la acción de nulidad de derecho público, orden público económico y recursos de amparo económico y protección, la Ley 20.720 sobre organización y liquidación de activos de empresas y personas y en cursos sobre contenciosos administrativos especiales de conocimiento de las Cortes de Apelaciones. En el plano gremial se ha desempeñado como dirigente y presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados. Finalmente, cabe destacar que recibió una beca otorgada el año 1991 por el Gobierno de Francia en su condición de jueza destacada para estudiar en la Escuela Internacional de la Magistratura en París, Francia. Asimismo, el año 1994 recibió el premio Mejor Juez otorgado por la Asociación de Abogados. Por último, hago presente a sus señorías que en conformidad al número 9 del artículo 53, este asunto debe ser resuelto por el Senado en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los 2/3 de los senadores en ejercicio. Es cuanto puede informar la Secretaría. Muchas gracias, señor secretario. Primeramente le daremos la palabra al señor ministro de Justicia, Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los integrantes de esta comisión y a las señoras y señores senadores que asisten hoy día a esta audiencia especial, a través de la cual se presenta la nominación que ha hecho el presidente de la República, en cuya representación asisto, de doña Dobra Francisca Luksic Nadal para ocupar el cargo de ministra de la Corte Suprema en vacante dejada por don Milton Huica. Tal cual ya se ha reseñado por el secretario de esta comisión, la ministra Luksic ha sido incorporada en la quina que ha debido elaborar la Corte Suprema en conformidad a las disposiciones constitucionales para poder llenar la vacante existente en este ámbito. Ella ha sido elegida dentro de las 5 primeras personas que han sido nominadas, en este caso con la primera mayoría de los integrantes de la Corte Suprema. El Gobierno ha estudiado con debido detalle esta quina presentada por la Corte Suprema y lo hace como se ha hecho siempre, porque efectivamente las quinas incorporan a personas de mucha trayectoria y de mucha relevancia. Y, por tanto, no es siempre fácil escoger dentro de ellas a la persona que pueda cumplir los merecimientos para llegar al máximo tribunal de justicia de nuestro país. En este caso, luego de muchos estudios y conversaciones e informaciones al respecto, el presidente ha tenido en consideración para nominar a la ministra Dobra Luksic para este cargo, ha tenido presente su muy destacada trayectoria judicial. Ella posee 44 años de dedicación al Poder Judicial, al que entrara muy tempranamente en el año 1975. Y desde entonces ha tenido un desempeño que ha sido ya reseñado y que ha destacado porque en los últimos 21 años ha sido y ha ocupado responsabilidades en el nivel jerárquico de ministro de Corte de Apelación. Ha sido ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministro y presidente de la Corte Marcial y finalmente ministra y recientemente, hasta el año pasado, presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Su trayectoria judicial también ha sido destacada, ha sido distinguida por reconocimiento a su labor
ha sido calificada siempre en carácter de sobresaliente, y junto con este desempeño judicial destacado ha desarrollado también labores académicas, docentes, en universidades, en la Academia Judicial, en distintos centros, acreditando con eso también un nivel y una jerarquía que la distinguen entre muchos. Ha sido también un factor que ha tenido en consideración el presidente Piñera, la voluntad del gobierno de avanzar en temas de equidad de género. Nosotros podemos advertir que efectivamente en el Poder Judicial en los últimos años hay un ingreso muy significativo de mujeres a este ámbito. Sin embargo, esa proporción, que hoy día probablemente está cercana a la mitad, no se refleja del mismo modo en los tribunales superiores. Y por lo tanto hay un esfuerzo particular en lo que a este gobierno compete de poder ir mejorando esa situación conforme a las políticas de equidad de género que promueve el gobierno y que corresponden, pienso yo, a una política de Estado que se está siguiendo con especial interés desde hace ya algunos años. Por todas estas consideraciones, señor presidente, tengo con mucha satisfacción el honor de presentar para el conocimiento y audiencia de esta comisión a la ministra Doura Francisca Lusic Nadal para que pueda conversar con los integrantes de esta corporación y con los senadores y senadoras aquí presentes y que así lo estimen conveniente sobre las materias propias de las responsabilidades que significa asumir esta tarea. Particularmente había consideración de las inquietudes que se han despertado en el último tiempo, algo que creemos muy valioso. Creo yo que estas audiencias públicas transmitidas por televisión sirven precisamente para esclarecer muchas de las inquietudes que surgen en las nominaciones en general. Es una tradición no muy antigua, pero muy valiosa. Por todo lo anterior, presidente, dejo en sus manos la presentación de la ministra Lusic. Muy bien, muchas gracias, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Damos entonces la bienvenida nuevamente y otorgamos la palabra a la ministra de la Corte de Apelaciones y candidata a ser ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, doña Doura Lusic Nadal. Ministra, bienvenida, tiene usted la palabra. Gracias, buenos días nuevamente. Agradezco su invitación, señor presidente, porque me da la oportunidad de compartir algunos aspectos de lo que ha sido mi carrera funcionaria y asimismo me permite intercambiar ideas sobre temas de interés acerca de lo que es el trabajo judicial, el servicio de justicia. La verdad es que ha sido largo y no poco azaroso, si lo sabré yo, el camino para llegar hasta aquí. Es importante destacar, perdón, que toda mi vida la he dedicado a la administración de justicia. Yo no he hecho otra cosa salvo la actividad académica. Y me interesa destacar también que yo no vengo de Santiago, yo llegué a Santiago. Ustedes han escuchado en la exposición que mi carrera se desarrolló en gran parte en provincia. Yo fui secretaria de departamento en Coquimbo, fui secretaria de departamento en Villarrica, fui secretaria de asiento de corte de Puerto Montt, fui juez de departamento, hoy día agrupación de comunas, de Puerto Varas, y luego, al cabo de todo ese tiempo, yo llego a Santiago. Llego a Santiago con la idea de estudiar y no pude hacerlo, porque fui relatora de la Corte de Santiago y me pasé día y noche estudiando. Es imposible poder estudiar una carrera. Fui relatora de la Corte de Santiago y luego juez del tercer juzgado del crimen de Santiago. Finalmente accedo al cargo de ministro de la Corte de San Miguel, de la Corte de Santiago, de la que fui también su presidente hasta marzo de este año. En ese tiempo incluyo los 3 años como ministro y presidenta de la Corte de Marcial, que me permitió conocer la justicia militar, que para mí era algo realmente desconocido, fue como un viaje al pasado, ¿no? Porque ellos se rigen, como todos sabemos, por el Código de Procedimiento Penal, que ya es historia en nuestro país. Y bien, 22 años sirviendo al cargo de ministro, no otro homologable. En este tiempo, a través de todos estos años,
he ido ganando en experiencia, en templanza, en prudencia. He aprendido a callar, pero no me asiste temor al disentir, y me he fortalecido espiritualmente. He puesto todo mi empeño en trabajar por la justicia de manera responsable, con dedicación, desempeñándome con la máxima honestidad y transparencia. De mi trayectoria, sin duda alguna, lo más importante para mí fueron los 13 años en el tercer juzgado del crimen de Santiago. ¿Y saben por qué? Porque entonces conocí de cerca una enorme cantidad de causas por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Recuerdo el primero, fue conocido como el caso de los Gurkas, que terminó con sentencia condenatoria para agentes de la CNI. Esta clase de investigaciones ha sido lo más fuerte que me ha tocado vivir en mi vida, en toda mi vida, porque significó acercarme y conocer de cerca el dolor y el horror de esta clase de situaciones. Torturas, secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, que dejaron profundas marcas en mi alma, como mujer, como persona y como juez. En todos esos años tan difíciles, a mi lado hubo un tremendo equipo de personas, abogados de la Vicaría de la Solidaridad, algunos de ellos han llegado o están por llegar, y también periodistas como Patricia Verdugo, Mónica González, mi amiga. Todos juntos fuimos guerreros incansables en la lucha por la verdad y la justicia. Y eran años ciertamente difíciles, honorables senadores. Yo sé lo que es sufrir seguimientos, interceptaciones telefónicas, robos. Todo eso fueron experiencias de vida. Pero la Policía de Investigaciones me cuidó, me proporcionó vehículos especiales y personal armado. Tal vez no estaría aquí, a lo mejor, si no hubiese sido así. Estoy orgullosa de lo que se logró entonces, porque al cabo de los años y designados ministros especiales, aquellas investigaciones que realizamos sirvieron para determinar las responsabilidades criminales. Creo, señores senadores, que lo expuesto despeja cualquier duda sobre lo que ha sido mi desempeño en materia de vulneración a los derechos humanos. Y aclaro que no he fallado Operación Colombo, eso no es efectivo. Dejo a disposición de los señores senadores carpeta con información acerca de esta materia, con copia de diversas resoluciones y fallos. La última, sentencia de protección dictada en contra del diario La Tercera el mes pasado. Razones: su negativa a reconocer el derecho de rectificación a víctimas de violaciones humanas, a los que atribuyó en el año 1973 la calidad de delincuentes en circunstancias que habían sido asesinados por agentes del Estado. Sí rectificaron el Mercurio, La Segunda y otros medios de prensa, no así La Tercera. Esto provocó el recurso de protección que fue acogido. Lo cito porque se relaciona directamente con el tema del que estoy hablando, derechos humanos. De mi actividad docente, siendo juez y teniendo como maestro a don Mario Garrido Montt, que en paz descanse, ministro y presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro y presidente de la Corte Suprema, después comencé a hacer clases de Derecho Penal. Primero fui su ayudante, después fui profesor auxiliar en la Universidad de Chile, después asumí la cátedra. He hecho clases de Derecho Penal en las universidades La República, Andrés Bello, UNIAC, y desde hace 20 años soy titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central. Esta docencia, a través del tiempo, me ha permitido contribuir a la formación de muchísimos alumnos, varios de los cuales actualmente se desempeñan en cargos de responsabilidad pública y privada. Este ejercicio es un desafío permanente que me obliga a estudiar, me obliga a actualizar los conocimientos y me enriquece con las inquietudes valóricas de los estudiantes. En la Academia Judicial también he sido docente de todos los programas. Formación, capacitación y habilitación los que he impartido a través de todo el país, no en Santiago, en todo el país. Y respecto de los reconocimientos a los que se ha hecho mención, solo quiero destacar 3, porque tienen relación con 3 áreas importantes de mi vida, como juez, como cristiana y como docente. En el año 1994, como se ha dicho ya, recibí el premio de Mejor Juez
otorgado por la Asociación de Abogados. En el año 2016, la Congregación Salesiana me galardonó por mi actividad en el campo de la justicia. Soy exalumna del Colegio María Auxiliadora de Iquique y me declaro católica por nacimiento, por formación y por convicción. En la actividad gremial fui dirigente regional, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, pero dejé la participación activa para dejarle espacio a los magistrados entusiastas que venían detrás de mí, detrás de nosotros, pero yo no era la única, y que estaban interesados en el devenir gremial. Señores senadores, estimo necesario tocar otras materias a propósito de todo lo que he venido escuchando en 9 meses que llevo yo en estas campañas, ¿no? En primer término, respecto de ISAPRE, quiero advertir que yo no soy afiliada de ISAPRE. Yo pertenezco a FONASA, de manera que no veo cómo podría ser candidata de las ISAPRE. Me cambié de sistema de salud para cooperar con mi mejor sueldo a los que tienen menos. Esta fue una decisión asumida por un tema de conciencia social. Pues bien, respecto de los recursos de protección, contrariamente a lo que se dice, nuestro Departamento de Estadísticas informó que en el año 2017, que fue el último que yo integré sala antes de asumir la presidencia de la Corte de Santiago, mi sala conoció por aumento de precio base un total de 7.439 recursos. De estos recursos, perdón, todos fueron decididos a favor de los usuarios, todos. De las protecciones por otros motivos, GES, preexistencia, coberturas médicas, etcétera, solamente en 4 casos concurrí con mi voto a rechazarlo. De estos 4 recursos, 1 fue confirmado por la Corte Suprema y los otros 3 no fueron recurridos. Los afiliados se conformaron por lo resuelto. ¿Y cuáles eran las razones? La ISAPRE había pagado los gastos, ¿no? En otro caso hubo acuerdo entre ellos o término de plan gremial. Por lo tanto, no fueron recurridos. Dejo también a disposición de la comisión carpeta con la información estadística y un set de sentencias dictadas a través del tiempo entre los años 2007 a 2017. Todos fallos en favor de usuarios, motivos, factor etario, hospitalización domiciliaria, coberturas, GES, marcapasos, prótesis, cobertura domiciliaria, licencias médicas. Aquí están. Bien. Estoy consciente que los abogados de la ISAPRE no me miren con simpatías, pero ¿saben por qué se debe? Porque en el año 2016, el Pleno de la Corte de Santiago, con mi voto, somos 21, ¿no? Con mi voto, estuvimos por rebajar el monto de las costas a los abogados. Y lo rebajamos a 50.000 pesos. Y eso se tomó en consideración al hecho de que los recursos de protección por aumento de precio base son casi hechos en formulario, no tienen ninguna gran actividad profesional. Me disculparán los abogados, pero es así, es así. 50.000 pesos por recurso. Piénsese que son 30 recursos, los acogidos, porque ese es el criterio a nivel nacional. 30 recursos acogidos por cada una de las salas de la Corte de Santiago, es la única a la que me refiero. Es solo cuestión de sumar y multiplicar. Son 360 millones de pesos mensuales. Si lo llevamos a 12 meses, ya la cantidad casi yo no la puedo pronunciar, ¿no? Eso es. Desde luego que no puede haber ninguna simpatía por uno. Incluso hubo ministros que estuvieron para rebajarlo a 30.000 pesos. Primó el criterio de 50.000. Honorables senadores, más atrás en el tiempo, porque yo he hablado del año 2017, del año 2016, y ahí está la carpeta. Más atrás en el tiempo, seguramente existen recursos de protección rechazados, no cabe duda, pero todos han sido resueltos en forma motivada, expresando en cada caso las razones jurídicas
y fácticas que motivaron mi decisión. En 22 años de ministro he fallado más de 60.000 recursos de esta clase. No tengo la soberbia de pretender que jamás me he equivocado, no, pero he dictado sentencia siempre con la absoluta convicción de hacer lo correcto. Mi conciencia de juez está tranquila, está en paz. Siempre, en cuanto a recursos, quiero destacar enseguida que un recurso de amparo constitucional importa un análisis preliminar de la tipicidad y del cumplimiento de las reglas procedimentales. Acoger un recurso de esta clase no significa ausencia de culpabilidad. Para eso está el juicio penal posterior. Estoy diciendo esto porque me estoy refiriendo al caso de amparo por Rix. Este data del año 2007, o sea, hace ya algún tiempo, del año 2007, y se relacionó con una parte de la familia Pinochet, no con el general, con una parte, los hijos, la señora, ninguno de los cuales tenía la calidad de empleado público, y afectaba también a todos los abogados comprometidos en la defensa de estas personas. El recurso fue acogido parcialmente, rechazándose respecto de los militares que tenían manejo de fondos y pertenecían a la casa militar. La sentencia es una sentencia fundada. Yo la redacté. El fallo fue íntegramente confirmado por la excelentísima Corte Suprema. Intervino en él el aquel entonces ministro de la Corte de Santiago, don Juan Eduardo Fuentes, que ya hace tiempo ya ministro de la Corte Suprema. Esa es la explicación del caso Rix, del cual se ha hecho tanta mención, ¿no? Continuando en cuanto a recursos, me voy a referir enseguida a la sala tributaria porque también ha sido... Yo no vengo a defender mis resoluciones, señores senadores, pero creo necesario explicar algunas de estas materias, que son jurisdiccionales. El caso Rix es jurisdiccional, el asunto ISAPRES es jurisdiccional, el caso Rix es jurisdiccional, este también lo es. Respecto de la sala tributaria de la Corte de Santiago, como es sabido, esta corresponde a la 11ª sala, a la que por disposición de los artículos 61 y 66 del Código Orgánico de Tribunales corresponde en forma exclusiva y excluyente el conocimiento de los asuntos tributarios. No hay otra. No puede un asunto tributario ser conocido por otra sala de la Corte de Santiago. Se trata, o de las otras cortes del país, se trata de materias que solo pueden ser enviadas para incluirse en esas tablas, de tal manera que es obligación legal para el presidente, en este caso lo era yo, disponer que esta clase de causas se incorporen precisamente a las tablas de dicha sala. Y las resoluciones que así lo han dispuesto hasta el día de hoy nunca han sido objeto de reparos ni de recursos, ni por el Consejo de Defensa del Estado, ni por el Servicio de Impuestos Internos, ni por los querellantes, ni por los imputados. Si yo como presidenta hubiera dispuesto la vista de estos asuntos en otras salas, habría incurrido en una ilegalidad. Eso sí que habría sido una irregularidad y en contra de normas de orden público. Estamos hablando de código orgánico, no estamos hablando de un reglamento, no estamos hablando de un acta. Suponer lo contrario es de una creatividad sin parangón. Por lo demás, la sala tributaria ha continuado conociendo materias de esta clase que involucran a personeros del ámbito político y han seguido dictándose resoluciones de término en su favor. El Estado de Derecho sigue funcionando con completa normalidad y lo que resuelva la sala tributaria una vez que se ha dispuesto que las causas se incorporen a sus tablas no es asunto de la presidencia, es asunto de los ministros que conocen y resuelven. En definitiva, por último, frente a un cierto ambiente de cuestionamiento por parte de ciertos medios, surgidos particularmente en estos 10 días antes de esta audiencia, respondo que en toda mi carrera judicial nunca he sido objeto de ninguna clase de reproches. Hasta el día de hoy no existe ni una sola resolución judicial acerca de ninguna materia
que me atribuya alguna conducta irregular. Y estamos hablando de 44 años de ejercicio de la magistratura. No existe ninguna medida, nada, ninguna resolución hasta el día de hoy. Y no llegué ayer al lugar donde estoy. Este es el resultado, señores senadores, de muchos años de ejercicio de la magistratura. Me lo he ganado con esfuerzo, me lo he ganado con dedicación, con responsabilidad. Después de 40 años, como juez que se pretenda a última hora poner en duda mi honorabilidad, en realidad me deja en silencio. O sea, como magistrada puedo decir que tengo la suficiente fortaleza moral para hacer frente a las críticas. De no tenerla, no habría seguido la carrera judicial. Honorables senadores, aspiro a llegar a la Corte Suprema y ser un aporte en ella, entregando mis conocimientos, mi independencia, mi experiencia y mi visión de mujer, con altura de miras y responsabilidad. Creo, en resumen, que lo más importante es el esfuerzo por acercarse al ciudadano, que entienda que existe un procedimiento racional, que no buscamos liberar delincuentes, ni eludimos a quienes piden ayuda para solucionar sus problemas. Mi principal vocación es contribuir a hacer de este país un lugar más amable, más justo y, sin duda, más seguro. Quisiera terminar expresando dos preocupaciones actuales. La primera de ellas se refiere, como a todos los jueces y los interesados les ocurre, la negativa visión que parece tener la ciudadanía acerca del Poder Judicial. Se piensa que los jueces somos corruptos y se nos atribuye venalidad. Sin embargo, hay que contextualizar este problema con números y datos ciertos y serios. Los ministros de Corte de Apelaciones son 161, los jueces de primera instancia son 1.559 y los ministros de la Corte Suprema son 21. En total, somos 1.741 magistrados. De este gran universo, existen actualmente solamente 3 jueces sujetos a investigación criminal. Me estoy refiriendo a Rancagua. En consecuencia, con estos datos, estimo que no puede afirmarse que el Poder Judicial sea corrupto. Por lo demás, los informes y estadísticas internacionales sitúan a Chile dentro de los países con menor índice de corrupción y mayor respeto y sujeción al Estado de Derecho, tanto a nivel mundial como latinoamericano. Así lo informa el World Justice Project en el Índice de Estado de Derecho 2019, que tengo aquí a disposición, que mide el desempeño de los países con respecto al Estado de Derecho. En el plano internacional, este informe sitúa a Chile en la posición 25 de un total de 126 países a nivel internacional, ¿no? Lo que además representa una mejora en 2 posiciones. Y estamos hablando de Estado de Derecho del año 2019, o sea, de ahora, el actual. Y de un total de 30 países de América Latina y el Caribe, Chile se ubica en la posición 3, detrás de Uruguay y Costa Rica. Y por su parte, el Latin Barómetro, que es otro centro internacional de investigación, ubica a Chile en el 4º lugar dentro de los países de la región que más confían en el Poder Judicial. Estos son datos ciertos, señores senadores. Estos son los informes y las estadísticas a los que tenemos que prestar atención cuando se afirma, ¿no?, tan rápidamente que la justicia criminal, que la justicia es una justicia corrupta. La situación actual es grave, sin duda, pero es una excepción y muy lamentable, a la que en todo caso habrá que hacer frente de manera decidida y enérgica cuando corresponda, una vez que concluyan las investigaciones en curso. Es claro que hay un problema de falta de transparencia que contribuye, ¿no?, como una variable a que se cree esta imagen. Pero el Poder Judicial consta con una política muy activa comunicacional que nos acerca a los ciudadanos. Tenemos la reunión de los voceros con los medios de prensa. Tenemos el Departamento de Comunicaciones y tenemos una página web en la que es posible a los usuarios hacer seguimiento de sus procesos desde que ingresan al sistema. Eso es transparencia. Me propongo continuar con la política de puertas abiertas
para todo el que quiera entrevistarse conmigo. Me parece sí conveniente establecer la existencia de un registro público de las audiencias concedidas y el motivo de los mismos, porque actualmente esto es una exigencia solo para el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de Corte de Apelaciones. Debemos tenerlos todos, para que así el día de mañana cualquiera pueda acceder a las audiencias, a las personas que lo han pedido y el motivo por los cuales han sido solicitados. Por lo demás, en los asuntos de orden penal, de familia y laboral, la transparencia está asegurada porque el procedimiento es esencialmente oral, imperan los principios de publicidad, de concentración, de inmediación, que permiten a todos los intervinientes llevar un control directo, tanto de la actuación de los magistrados como de los propios abogados, por cierto, ¿no? Y por último, un tema sensible que podemos conversarlo después y que me preocupa grandemente se refiere a las medidas intrusivas del Código Procesal Penal. Estoy hablando de los artículos 218 y siguientes del Código Procesal Penal. A mi juicio, requieren una regulación más estricta, una fijación de plazo máximo y un establecimiento de sanciones, pues contemplan 60 días prorrogables sin término y son particularmente graves porque estamos hablando de intercepciones telefónicas, de conversaciones privadas, de comunicaciones, que en el caso de los ministros es particularmente sensible, porque han de saber ustedes que nosotros nos comunicamos, nos remitimos diariamente modelos, proyectos de fallo para que sean analizados por los otros integrantes de la sala. Esa información está saliendo, esa información está en poder de quién y cuánto tiempo pasará para que se filtre como se han filtrado una enorme cantidad de información proveniente de Rancagua. Yo escuchaba en la formalización interceptaciones telefónicas, interceptaciones de comunicaciones que datan del 2016. Señores senadores, son 3 años. 3 años en que se han venido escuchando conversaciones privadas, en que se han venido interceptando comunicaciones, correos, WhatsApp. En este minuto, si ustedes quieren saber, existe a nivel nuestro una psicosis con esto. Nadie quiere hablar por teléfono, nadie quiere mandar WhatsApp, nadie quiere mandar correos, porque todos están pensando que hay una mano detrás, ¿no?, que está interceptando nuestras comunicaciones. El problema no es solo de los fiscales, el problema es también de los jueces, porque autorizan, ¿no? Pero me parece una materia pero extremadamente grave y sensible. Señor presidente, creo que eso es todo. Le doy las gracias. Muy bien, muchas gracias, señora ministra, doña Débora Lussich. Se abre la palabra a los señores senadores o señora senadora que está presente. Señores senadores, ¿alguna pregunta? Senadora Rincón. Gracias, presidente. La verdad es que de la presentación que se ha hecho por parte del Ejecutivo y luego por parte del Ministro de Justicia y luego la presentación de la propia postulante al cargo de ministra de la Corte Suprema, queda clara su trayectoria. Y queda claro además otro hecho, señor presidente, del que creo tenemos que hacernos cargo como país, y es de la facilidad con la cual se imputan y se aseveran cosas respecto de las personas. Y creo que ese es el punto al final central de esta audiencia. Yo quiero decir que, producto de la vida, uno se pone más sensible y probablemente más acucioso respecto de los trascendidos o de los rumores o fake news con el que estamos viviendo hoy en día. Y cada vez que salió algo en la prensa respecto de la candidata Débora Lussich a ministro de la Corte Suprema, lo que hice fue llamarla y pedirle la información respectiva. Porque creo que hoy día al final tenemos que hacer eso, sí, ir despejando las dudas que se siembran sobre las personas. Yo quiero, presidente, agradecer a través suyo a la ministra por la deferencia que tuvo de responder mis llamados y entregarme los antecedentes. Y la verdad es que había ya revisado el tema de derechos humanos y de los fallos de Seguro de Salud Privado y SAPRES. Y creo que tenemos que ver cómo empezamos a enfrentar este tema. Porque creo que todos nosotros, cada uno de nosotros quiere a los mejores y las mejores en las instituciones.
Hoy día, en este caso, estamos hablando de la Corte Suprema. Y creo que la trayectoria de la ministra es no solo impresionante, sino que además creo que se ajusta a lo que esperamos de los jueces. Y por lo tanto agradezco su diligencia y su amabilidad al responder mis llamados. Y creo que este caso, al igual que otros que han estado en la palestra de la opinión pública, nos debieran llamar a la reflexión. No solo a nosotros, también los medios de comunicación, que es un tema central al final del día. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro país? ¿Cuidarlo? ¿Elevar los estándares o destruirlo? Y cuando destruimos a las personas, al final del día destruimos a las instituciones. Y creo que no podemos, después de haber vivido lo que vivimos en el pasado de nuestro país, arriesgarnos a destruir nuevamente las instituciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Rincón. Yo quisiera, ministra, a propósito de lo que planteaba la senadora Rincón, plantear un elemento que me parece central. El rol de esta comisión es un rol más bien de certificar el cumplimiento de un conjunto de requisitos legales. No obstante lo anterior, evidentemente durante el último tiempo, como usted muy bien señalaba, han ido surgiendo un conjunto de informaciones. Sí. Informaciones que han instalado ciertas miradas, algunas justificadas, otras no lo sabemos. Hay antecedentes que han ido surgiendo que es importante ir aclarando. ¿Usted se ha hecho cargo de alguno de ellos? Sí. Con la misma responsabilidad que corresponde a esta comisión, creo que es importante plantear algunos de los elementos que se han ido instalando. Por ejemplo, y quisiera preguntarle respecto de esta situación que escuchamos hace unas semanas atrás, o un mes atrás, no sé cuánto fue, de un audio de un señor denominado por la prensa una especie de operador judicial, operador político judicial, un señor John Campos, donde en un diálogo con una jueza señala que la única forma de que ella pudiese revertir una sanción o una mala calificación sería conseguir los votos, digamos, en el Parlamento para su nominación. Eso es extremadamente delicado porque da cuenta de una situación muy compleja. Creo que personajes como esos, no lo conozco, así que no puedo tampoco referirme en malos términos a él, pero personajes como esos generan una situación de desprestigio de las instituciones, porque no es desmentible el diálogo, porque el diálogo lo escuchamos, por lo menos en la radio ahí que se publicó, y por tanto ahí se hace referencia a un conjunto de cosas. Donde aparentemente, y digo aparentemente, él o se arroga la representación o algo, digamos, en su nombre, lo cual es extremadamente delicado. Por eso que es muy importante ir aclarando esa situación. Luego, aparentemente también, después de otra información respecto al mismo personaje, aparece una información de que habría sido nombrado como notario, me puedo equivocar, si era notario suplente, notario, alguna circunstancia así, donde usted supuestamente habría intervenido en esa situación, sugiriéndole a ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel la designación de esa persona. Esa situación ha generado un revuelo que creo que es muy responsable como comisión plantearlo para efecto de que usted tenga la oportunidad, porque no siempre los magistrados tienen la oportunidad de poder explicitar cuáles son sus verdades, su visión de la situación. Y por eso he querido plantearle este tema, señora ministra, si usted fuera tan amable, digamos, de poder... Con mayor agrado. Gracias. Señor presidente, yo conocí al señor John Campos hace aproximadamente 2 años. Se trata de un docente que tiene estudios de posgrado en Europa y que además se desempeña como juez árbitro. Siempre tuve buenas referencias de él, independientemente que ahora se pretenda demonizarlo, ¿no? Con ocasión de la primera quina, el año pasado, me ofreció su cooperación para hacer gestiones y obtener un éxito en mi posible nominación. Se lo agradecí, al igual que muchas otras personas, no fue el único, muchas otras personas que que ofrecieron su buena disposición a colaborar por ese nombramiento. Nunca ofrecí nada a cambio. Nunca entré en operaciones de red de ninguna clase, en compromisos de ninguna clase. Y de cualquier forma, las gestiones que todos realizaron fueron infructuosas porque yo no gané la nominación, yo la perdí. Así que, ¿cuál fue el éxito de eso? ¿No? Este audio, señor presidente,
me va a permitir que lo califique. Es un delito. Estamos en un Estado de derecho. No puede una conversación privada, grabada, sin la autorización de uno de los que interviene, difundida sin la autorización de los que vienen, servir para atacarme a mí, o sea, para dirigirla en contra de una persona distinta de los que están interviniendo en ella. O sea, ¿cómo recojo las palabras de la señora Rincón? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos llegar a eso? Que se utilice un hecho delictivo para hacer esto. Eso no tiene parangón y casi ya ni siquiera debería referirme más a eso. Pero voy a ir más lejos. Independientemente de los términos, es una conversación privada. Dentro de una conversación privada, como todos nos constan, las expresiones que se utilizan no son siempre muy académicas, al contrario, ¿no? Sin embargo, ni el senador Girardi ni la que habla tuvimos conocimiento respecto de ella. Parece ser que el senador Girardi dijo que había sabido de la conversación. Yo no supe. Y en todo caso, nunca, hasta el día de hoy, yo le he pedido audiencia al señor senador don Guido Girardi para conversar ni sobre mi nominación ni sobre ningún tema. Él tampoco me ha pedido a mí, no nos conocemos. ¿Cuál es el efecto entonces de esa conversación? Ninguna. ¿Cuándo se produce esa conversación? La primera quina. Si la primera quina ya pasó, si eso fue, la conversación debe datar del año pasado, no de ahora, ¿no? Después de esa quina, después de perder esa quina, yo no volví a, pues si no había resultado, no había ido pésimo. Yo no volví a tener contacto con el señor Campos. Él se desempeña como notario interino en la Corte de San Miguel y en estos momentos él está sujeto a una investigación por parte de una de las fiscales de esa corte. Es una investigación que solo guarda relación con el señor notario, no con los ministros, con ningún ministro. Aquí lo que se está investigando es al señor Campos, no a los ministros. Y respecto de la última parte de su pregunta, señor senador, como la investigación está en curso y el señor notario interino tiene el derecho a defenderse, yo no voy a entrometerme en esa investigación, no mientras esa esté en curso, porque no corresponde tampoco. ¿No? Muy bien, muchas gracias, señora ministra. Es importante que usted dé su versión de los hechos. Señor senador Alamán. Muchas gracias, presidente. Yo quiero en primer lugar agradecer la completa exposición que ha hecho la ministra Lucic en relación a su trayectoria en el Poder Judicial. Pero tal como se ha dicho acá, esta comisión está frente al imperativo de darle a usted la oportunidad, como ha ocurrido respecto de las preguntas que se han formulado, respecto de imputaciones o acusaciones que se han hecho en contra suya en estos días. Y yo particularmente quiero darle la oportunidad de que usted pueda referirse a una querella, no me consta que se haya presentado, dirigida al parecer por estafa y por malversación o por falsificación de instrumento público, que habría sido dirigida en contra suya y en contra de sus hermanos. Sí. Entonces quiero darle la oportunidad de que usted pueda referirse a esa imputación. Yo tampoco, presidente, yo tampoco sé si es efectivo, senador, ¿no? Pero es una infamia. Es una infamia que se produce 5 años después de suscritas las escrituras públicas correspondientes y a 3 días de esta audiencia. Señor senador, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo vamos a demorar 5 años en saber de la existencia de escrituras públicas de compraventa? Las escrituras públicas son instrumentos, como su nombre lo indica, públicos. Están ahí. Hay 4, 5, no sé si más notarías que intervienen. Es un asunto familiar y como un tema familiar, señor senador, señores senadores, es mi familia la que va a reaccionar. Yo no quiero referirme acá a las situaciones personales, pero ¿saben qué les voy a contar? ¿Sabe esta señora? Es una doctora, es una médico. Mi hermano se enamoró de ella en Cuba, la sacó en balsa
Ella salió en balsa de Cuba. La trajo a Chile, se casó con ella. Trajo a su mamá, trajo a su papá, trajo a su cuñada y trajo al marido de la cuñada. Les construyó una casa, les dio casa y comida. Y terminamos, y le pagó los cursos para que pudiera revalidar su título de médico, ¿no? Le pagó cursos en Chile, le pagó cursos en el extranjero. Convalidó el título, señores senadores, antes de los 2 meses se fue de la casa y dejó a mi hermano solo, con todo un patrimonio comprometido, patrimonio en el que habíamos intervenido todos, la familia, como familia. Esos son los antecedentes que es bueno que conozcan. Y ahora aparece esto, o sea, 5 años después. Y a días de esto, cuando los hermanos estamos separados territorialmente, está mi hermana que me acompaña atrás, que es la única, y es empleada pública también, ella trabaja en el Ministerio Público, si está querella diputada. Bueno, entonces, los hechos son graves, pero son un infundio. Y lo demostraremos, vamos a actuar. No puedo decir otra cosa. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, señor Moreira? Voy a hacer lo más corto posible, señor presidente. Primero, no sé si una ironía, pero obviamente yo voy a invocar aquí, por decirlo así, le fui a preguntar al presidente del artículo 61, los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador desde el día de su elección o desde su juramento. Es decir, lo que uno pueda decir acá es una suerte de fuero, por decirlo así. Violabilidad. Y usted preguntará por qué hago esto acá. Sí. Porque lamentablemente hoy día todos tenemos que cuidarnos y probablemente lo que yo voy a decir acá podría ser sujeto a alguna acusación, alguna cosa y darme cadena perpetua, porque así están las cosas en nuestro país. Pero yo quiero ir al grano. Aquí nosotros vamos a votar no por su historia de vida, no por la forma en que ha relatado momentos de su vida, sino que nosotros vamos a votar en conciencia para el objetivo que es, como lo hemos hecho en otras oportunidades, para ser miembro de la Corte Suprema. Y yo por lo menos voy a ejercer mi derecho en ese contexto. Yo he hecho algunas declaraciones, pero que quede sumamente claro. Primero, yo no soy quien para juzgarla, y tampoco esta comisión. Yo no la juzgo ni me dejo de llevar por las cosas que se han dicho en la prensa, sino que creo que esto es más bien un tema político. Y desde ese punto de vista político, yo doy mi opinión, aunque quizás a algunos colegas de mi sector no les guste, pero sí que le voy a decir. Segundo, usted hizo una cosa que los WhatsApp, esto es verdad. Y eso yo creo que así como en algún minuto nosotros los políticos tuvimos cuestionado, nos sometimos a los tribunales de justicia. En el caso mío me sentí extorsionado por un fiscal, pero lamentablemente uno a veces no tiene las pruebas. No creo que todos los jueces o los ministros sean corruptos. Yo sé de su trayectoria y también por lo que todas las personas que la conocen han dicho siempre que usted es jueza. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Votar personas porque sean juezas. Independiente de la simpatía política que puedan tener por una determinada ideología. Eso no está en juego acá. Lo que está en juego es que la persona, o sea, por lo tanto, las cosas que se hayan dicho de usted, si no hay prueba, son cosas que se dicen. Sí me llama la atención de que yo no había visto nunca toda esta, quizás me equivoco, conspiración. Porque siempre, de alguna manera, se habían dado de acuerdo y habría una suerte de equidad. Esto es político. Y lo que yo he querido marcar públicamente es de que su nombre, si bien es cierto, ha sido un nombre que el presidente Piñera lo ha dado a conocer, se produce también de una quina en que el presidente toma su resolución, en donde se le consultó a todos.
Y lo que yo he dicho es que yo no voy a votar a favor por una persona si las mismas personas de izquierda o de la oposición que la han propuesto no quieren votar por usted. Ese ha sido para que quede sumamente claro y de frente a las cosas. Mi punto de vista es, si la propia izquierda, si la propia oposición la ha propuesto, porque las cosas son así, aunque ustedes me digan lo contrario, bueno, ¿por qué yo tengo que estar votando por una persona que los que la propusieron, que las personas que las propusieron hoy día están cuestionándola? Usted no está siendo cuestionada por la derecha, señora Dobra, por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Perdón. Y quiero yo señalar que así como pueden haber personas, políticos, jueces, fiscales, que uno pueda decir que han incumplido la ley o son personas que puedan ser corruptas o no, yo le podría dar nombre aquí de ministros de la Corte Suprema, de jueces, pero ¿sabe lo que pasa? No se los puedo dar porque no tengo las pruebas, porque sí sé que han hecho situaciones, pero no lo puedo dar. Podré ser parlamentario, todo, no puedo dar los nombres. Porque si yo los doy, me voy preso yo porque como pruebo ciertas cosas. Entonces, termino, presidente, diciéndole, mire, aquí todos hablan de una crisis institucional y todos tenemos responsabilidad. Pero yo creo que lo que ha estado pasando últimamente con este tipo de cosas, no solamente por lo suyo, es que aquí parece que el Poder Judicial y el Ministerio Público, a mi juicio, señor presidente, a mi juicio, lo que ha sucedido es que se está agudizando esa crisis institucional de que todos hablan y no es bueno para la democracia y no es bueno para las instituciones. Termino aprovechando este minuto porque quería dar mi parecer, no solamente por el diario, sino que de frente yo no tengo ningún cuestionamiento en lo personal, ni yo dudo de su intachabilidad en su vida personal y en sus actuaciones como jueza. Pero lo que se trata aquí es elegir jueces. Ese es el punto. Y comprobar. Y por último, luego de esta introducción un poco larga, una última pregunta, que sería importante de otra situación que se le ha estado responsabilizando con respecto al Banco Chile. Y creo que sería muy importante que usted pudiese aclararla en esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias, senador Iván Moreira. Si le parece, ministra, antes de la palabra, el senador Alejandro Guillé también había pedido la palabra para que podamos juntar. Senador Guillé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, también quiero agradecer a la jueza. Me excuso porque llegué tarde, porque andaba con labores parlamentarias antes y no pude llegar. Tengo el máximo interés en este tema. Yo no soy miembro de la Comisión de Constitución, pero hice la práctica desde el nombramiento anterior a involucrarme en este tema porque generalmente votaba y hacía acto de fe. Esta vez decidí conversar y le pedí yo audiencia a usted, no usted a mí, para conversar y lo hice lo mismo con todos los otros candidatos. Esta vez no he tenido el tiempo, pero la verdad que yo me había formado un criterio que se lo hice expreso al señor ministro que está presente, el ministro Larraín, de que consideraba la vez anterior que usted es la que tenía los mejores méritos para postular y así lo hice presente. Bueno, como aquí también hay que escuchar a otro, al final se llegó a un acuerdo en otro nombre. Y debo decir que me tomé la molestia de preguntar a mucha gente en esa oportunidad antecedentes suyos y el único reproche que yo escuché es que usted era una persona que no aceptaba llamados telefónicos cuando había juicio en curso. Y créame que esa sola razón a mí me hace simpatizar con su candidatura. Y lo otro, que me dijeron que era como supernumeraria, que no se le podía escribir a ningún sector político. Y francamente, yo es lo que espero un juez de la República. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Alejandro Guillé. Senador Víctor Pérez. Gracias, presidente. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, sino que quiero resaltar lo adecuado que es el proceso que tiene nuestro país para elegir a un ministro de la Corte Suprema. Primero es al interior de la propia Corte, donde se debe producir sin duda un debate, se debe producir muchas conversaciones, se debe producir un intercambio de opiniones para llegar a una quina.
posteriormente al presidente de la República, con su ministro de Justicia, que a mí me consta consultó a las distintas bancadas, a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para tomar una definición. Y después el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en esta comisión, que permite a la postulante, en este caso, exponer en una audiencia pública no solamente su trayectoria, sino que además expresar sus opiniones con respecto a algo que a mí ha parecido insólito, esta acción, no hay duda concertada, de ataque en su contra en los últimos días. Fíjense que la Corte le mandó al presidente un oficio el 27 de marzo del 2019 y el presidente le mandó al Senado un oficio el 11 de abril. Yo creo que si uno pudiera hacer, digamos, una estadística de cuándo empezaron a aparecer estas noticias, creo que fue después del 11 de abril. ¿Por qué usted no tuvo ninguna objeción cuando fue presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago? ¿Por qué usted no tuvo ninguna objeción cuando fue presidenta de la Corte Marcial? A mí me llama profundamente la atención, presidente, esta acción concertada, y además porque he visto que ante las preguntas de los senadores usted ha contestado, a mi juicio, contundentemente sobre las objeciones a las cuales se le han hecho saber profusamente estos últimos días. Yo creo que es muy bueno, por lo tanto, este sistema, porque nos permite enfrentar cara a cara acciones concertadas, digamos, ¿no? Aquí alguien tocó una tecla y empezaron a aparecer distintas acusaciones, distintas filtraciones, desde hasta conversaciones privadas que me parecen sobre la cual uno tiene que estar muy claro para poder enfrentar. Y creo que el procedimiento que el país tiene para nominar es lo suficientemente transparente, es lo suficientemente público. Y obliga, además, a los actores, en este caso políticos del Senado, llegar a acuerdos. Nadie tiene aquí votos para imponer a un determinado ministro de la Corte Suprema. Nadie puede hacerlo. Y por lo tanto, es absolutamente indispensable poder conversar y poder concordar. Así que quiero valorar eso, presidente. Creo que esto es una sesión en que hemos escuchado una ministra que tiene una carrera judicial impecable, que tiene conocimientos absolutamente necesarios y aptitudes necesarias para ser miembro de la Corte Suprema, y en tercer lugar, que a mí me ha parecido que ha contestado muy adecuado y contundentemente todas las acusaciones que esta campaña, reitero, sobre quién está detrás, no logro dilucidar, se le han hecho en los últimos días, que seguramente le han hecho pasar a usted y a su familia momentos súper complejos. Gracias, senador Víctor Pérez. ¿Alguna otra pregunta? Senador Alfonso Durresti. Gracias, presidente. Saludar a la señora ministra y al señor ministro de Justicia y ex colega por esta comparecencia. Señora ministra, hemos escuchado latamente su exposición, la exposición de antecedentes, de trayectoria hecha por usted y por el señor ministro. Sin lugar a dudas, hay una trayectoria que es algo que uno valora en el Poder Judicial, esto de recorrer el país, de conocer la realidad de la justicia en apartados lugares, a situaciones de relator o relatora, de ministro de corte, que sin lugar a dudas es una trayectoria de muchos años. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, yo ingresé el año 86, a fines de ese año había 3 nombres o 4 nombres que al menos a mí me impresionaron y me tocaron en lo personal. Seguramente usted lo recuerda: Gastón Vidaurrázaga, José Pepe Carrasco, Abraham Muscatevich y Felipe Rivera. Fueron 4 ciudadanos chilenos sacados en la noche del 8 de septiembre de sus habitaciones. Había un quinto que también se intentó sustraerlo de su casa, Luis Toro, que no, por ayuda de vecinos no se hizo, y esas 4 personas fueron ejecutadas vilmente a orilla de camino.
simplemente por una venganza, por una represalia de agentes del Estado, producto del atentado que se había hecho 2 días antes, un día antes de Pinochet. Impresiona esa situación y al menos a mí me quedaron grabados esos nombres de chilenos que no merecían ni correspondía ese tipo de asesinato. Usted fue ministra de Fuero en esa investigación y que después de largos años quedó con condena en contra de los autores y de otros delitos de lesa humanidad que usted consignó, que los he revisado, los he tenido a la vista. Me impresionan. Cuando yo era estudiante había que tener coraje para investigar y desgraciadamente creo que el Poder Judicial no fue extendida esa virtud. Si hubiéramos tenido más coraje, hubiéramos tenido más dedicación, no cabe duda que habríamos hecho más justicia y tendríamos menos víctimas, menos situaciones de esta situación. Entonces, quería hacer esa primera referencia que creo que es importante. He escuchado un conjunto de actuaciones y preguntas que se le han hecho, creo que están a disposición de la prensa, de nosotros, que usted ha aclarado o ha precisado o ha rectificado sobre lo que hemos visto en el último momento. A mí me impresiona, y lo hemos visto con otras autoridades también, que en el último tiempo, ante cada nominación, a mí me parece muy bien la transparencia, me parece muy bien la capacidad de auscultar y revisar trayectorias, pero algo sucede que en todo orden de cosas hay una situación prácticamente que va más allá de las situaciones. Yo siempre digo, los jueces hablan por sus fallos, los fallos son recurribles, hay fallos de usted o de muchos magistrados que a uno no le gustan o no los comparte, pero no habiendo una torcida administración de justicia y están ahí las partes para recurrir y para hacer las presentaciones correspondientes. Entonces, me ha impresionado la capacidad de instalar o generar una discusión a veces distinta a la que uno debiéramos dar como comisión. Valoro, y el presidente lo señaló desde el primer momento, el presidente de esta comisión, de que se iban a hacer todas y cada una de las preguntas para efectos de dilucidar, de contrarrestar o pedir más información, y creo que eso es lo importante. Además, esta sesión está siendo televisada. Yo recuerdo esos 4 nombres y recuerdo también otros nombres que me traen a la memoria momentos, al menos para uno como joven socialista en ese tiempo, el dolor de esta situación y conocer también a sus familiares o al entorno, a mí me traen recuerdos y me retrotraen a momentos que no me gustaría nunca volver a vivir. Nadie, ni cercano en mi familia, ni deseárselo a nadie, porque fueron momentos horrorosos. Pregunta concreta. ¿Usted elucubró o atisbó algunos temas al explicar cada uno de los casos particulares? Estas situaciones de interceptaciones, yo quiero recordar que nosotros tuvimos la interceptación de teléfonos del presidente de esta corporación. Una situación que creo que también, y ministro por su intermedio, o por presidente por su intermedio, ministra, yo creo que también es un debate que hay que dar. Lo que nosotros hemos descubierto ahí, en esa investigación, más allá del caso penal propiamente tal, es un absoluto descontrol. Y eso creo que es un tema importante también de la reflexión, y aquí hay una candidata a la Corte Suprema que es un poder del Estado también, es poder entenderlo. La situación de las interceptaciones telefónicas es algo que la regulación que hoy día existe jurídicamente no se está cumpliendo y puede esto prestarse a situaciones absolutamente maquiavélicas. Pregunta concreta. Conociendo usted la situación desde el Poder Judicial, viéndose hoy día expuesta a un conjunto de situaciones o de otros candidatos o candidatas a esta u otras postulaciones, ¿qué sugiere usted desde poder mejorar, digamos, desde la Corte Suprema para avanzar en esto, en transparencia, en materia de notarías, en materia de cargos? No quiero volver a lo de Rancagua, pero ahí también hay un conjunto de actuaciones. Yo creo que ahí no se anticipó previamente la situación, lo que se llama esto de las visitas que se hacen respecto de las notarías, de los conservadores, de las cortes de apelaciones. ¿Qué elementos de transparencia o de
la fiscalización, el control que se hace las propias instituciones nos permitiría avanzar, o algo usted tiene pensado para que estas situaciones no ocurran o las corrijamos en conjunto con el Ejecutivo, en conjunto con el Legislativo, o en el caso de usted, en caso de ser designada para la Corte Suprema desde el máximo tribunal. Normas de transparencia o de mejor o de control o que avancen en esa línea. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ministra, perdón, senador Buenchumilla. Muy bien. Bien, senador Moreira, efectivamente usted y todos los que están acá, menos yo, son, y el público, son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan, o sea, son intocables, ¿no? Aparte de eso está el fuero. El fuero es un privilegio, no es una inviolabilidad que, en lo personal, a mí me parece que solo debería proceder para efectos de acusar, no para decretar medidas cautelares como existe actualmente, ¿no? Es impensable que un parlamentario vaya a fugarse del país o que sea necesario incautarle bienes. No, son personas que han sido elegidos por la ciudadanía, tienen una representación, tienen un compromiso con el país que yo no creo, ¿no?, que hagan necesario la adopción de estas medidas. Por lo tanto, respecto al fuero, creo que debiera existir solamente para acusar. En lo demás, señor senador, usted ha hecho algunas apreciaciones de orden político, respecto de las cuales yo no me puedo pronunciar porque yo desconozco lo que ha pasado al interior del Senado, cuáles son las conversaciones, en qué términos se han dado. No lo sé. No me corresponde, por lo tanto, emitir, y siento lo que le haya pasado en su experiencia judicial, señor senador, realmente. O sea, me refiero a lo que usted ha señalado respecto de jueces, concretamente respecto de jueces. A eso me refiero, ¿no? Bueno, el análisis político yo no lo puedo hacer. Mi partido político es el Poder Judicial. Eso yo no tengo otro, ¿no? No tengo compromisos con la derecha, con la izquierda, con el centro ni con los extremos, con nadie. Soy transversal. Por eso creo que dicen que soy supernumeraria, o sea, no sé. Bueno, el punto es que efectivamente yo no concedo audiencias por procesos. No hay. Esa es una medida, ¿no?, que yo creo que tenemos por lo demás instrucciones de la Corte Suprema que no siempre se respetan. Pero cuando uno tiene pendiente una decisión, no puede recibir a las partes que están interesadas y que le vienen a hacer un alegato privado. Eso no corresponde. Yo tengo que resolver con el mérito que tengo de los antecedentes que a mí me entregan, no por lo que me cuentan, ¿no? En cuanto al recurso de hecho, que es un falso recurso de hecho, en el sentido, el Departamento de Comunicaciones, sí, el Banco de Chile. Yo voy a dejar sin perjuicio de que están los datos concretos por parte del Departamento de Comunicaciones, pero me interesa destacar lo siguiente. Este es un recurso que se produce entre una parte y el tribunal. Aquí no estamos resolviendo el juicio, ¿no?, como se ha dicho por el abogado interesado en esta materia. Cuando ingresa este falso recurso de hecho interpuesto efectivamente por por el Banco de Chile, ¿no?, ingresa el 27 de diciembre, el 3 de enero, la Corte deja constancia de todas las inhabilidades existentes en contra de este instituto bancario, dentro de ellas la mía. ¿Por qué? Por un crédito hipotecario. Hace 15 años que me vengo inhabilitando las causas del Banco de Chile y me quedan menos de 5 millones que pagarle al banco, pero me sigo inhabilitando, ¿no? Ahí no se los pago porque si se los pago anticipadamente me cobran como 2 o 3 cuotas, perdón, Banco de Chile, pero me cobran cuotas. Así que, sí, entonces prefiero irlo pagando y mientras tanto a mí no me complica inhabilitarme. Pero las partes tienen, o sea, se deja constancia de las inhabilidades de todos los ministros y abogados integrantes. El 3 de enero. El 8 de enero se pone en conocimiento de los interesados para que puedan hacer valer estas inhabilidades. ¿Cómo las hacen valer? Ante la Corte Suprema. Ese es el procedimiento. No ante nosotros, ante la Corte Suprema. No se hicieron valer. El abogado que después aparece reclamando no hizo valer la inhabilidad. Por lo tanto, todos que debemos ser, tiene hartos clientes del Banco de Chile, debemos ser unos 15 allí, ¿no? Quedamos habilitados para entrar al conocimiento del falso
El falso recurso, de hecho, tiene que ver con una apelación mal concedida. Eso es, no es otra cosa, ¿no? Quedamos todos habilitados. Y en eso, por una cuestión de, estoy yo de presidenta, es cierto, pero le toca por un sistema de turnos, son las primeras causas, 27 de diciembre, estamos terminando diciembre, viene entonces la designación de causa, le toca a la primera sala y el 7 de marzo lo fallamos, ¿no? Adelantándome, debo señalar que este fallo nuestro, que después fue anulado, ¿no?, se acaba de fallar nuevamente, se acaba de fallar por otra sala, en el mismo sentido que fallamos en la primera sala, igual, no está copiado, no es copy-paste, igual, con los mismos fundamentos, se vuelve a resolver de la misma manera. O sea, ¿cuál era la arbitrariedad? ¿No? ¿De qué ilegalidad hablaban si estábamos habilitados porque no hicieron valer la inhabilidad de ninguno de nosotros, incluida la mía? ¿Qué ocurre después? Ya está fallado, y aparece el abogado diciendo, acompaña una copia simple de una resolución del año 2016, ¿no? Del año 2016, en que la Corte Suprema había acogido una inhabilidad por ser acreedora hipotecaria, o sea, deudora hipotecaria, ojalá fuera, deudora hipotecaria, ¿no? Me había inhabilitado en un recurso, no en la causa, en un recurso, en otro recurso. Los números de rol están a disposición de los señores senadores. Entonces, ante esto, nosotros, la primera sala, estimamos improcedente esa nulidad que se estaba pidiendo porque no venía al caso, ¿no? El recurso, de hecho, estaba fallado, se estaba hablando de una inhabilidad en otro recurso, pero la conciencia del juez, yo no quedé tranquila. Y le pedimos al relator de cuentas, tráiganos todo, vea qué es lo que hay, que traiga todos los antecedentes para poder resolver. Y llega el relator, y por eso es que la resolución dice, con la nueva cuenta del relator. Vimos entonces que efectivamente, no con una copia simple, sino que con los antecedentes que constan en el sistema de la Corte, que efectivamente en otro recurso de apelación, no en la causa. La causa está terminada, está en etapa de cumplimiento, ¿no? Aquí no hay discusión de fondo respecto a la materia que motivó el proceso, sino que tiene que ver con los remates, las adjudicaciones, son cosas, ni sé mucho, pero es algo de esto. Entonces, cuando vemos esto, yo estaba en la sala, estaba presente, digo, no, esto no puede continuar, esto se va a prestar para malos entendidos, y miren si no, miren como si tengo ahora que estar dando una explicación ex post. Así que dije, yo me margino y ustedes resuelvan. Entonces la sala optó por anular. Y anula, entonces, fue más lejos, anuló la decisión mía como presidente que había ordenado dar cuenta porque se ven cuenta, no sé, esto no se ve con alegatos. Y anulan todo y mandan entonces a que se reagende, por decirlo de alguna manera, a otra sala. Perjuicio, ninguno. Medidas adoptadas, todas. ¿Qué es lo que se anuló? Todo lo que era posible anular. Resultado, mismo fallo, otra sala, hace cosa de algunos días atrás. Esa es la historia del falso recurso de hecho, ¿no? No he tenido ningún reproche. En todos los años de ejercicio profesional, de dedicación a la magistratura, nada. Yo no tengo malas calificaciones. Nada, o sea, lo que no podría explicarme de eso, extenderme en eso, porque la verdad es que no hay nada. Señor senador, para mí también fue fuerte la causa de José Caracosabe, particularmente porque una de las víctimas, Miraurrázaga, era hijo de Yolanda Manríquez, era hijo de una juez civil, ¿sí? ¿No? Esa juez estuvo llorando cuántas veces en mi casa por eso, porque a su hijo salió arrancando en calzoncillos de la casa del profesor, ¿no? San Bernardo. Lo sacaron, ¿no? Le advierten que vienen a buscar. Esto fue después del atentado en la Cajón del Maipo. La noche antes pasa eso. Y el abogado Luis Toro se salvó jabonado porque lo fueron a buscar también, ¿no? Y él sale corriendo, sale en calzoncillos y es ametrallado, ¿no? Con José Carrasco pasa lo mismo, lo sacan de su casa. Se lo llevan allí, hacen un panteón en las murallas del cementerio.
y lo balean. Fue fuerte. Sí, claro. No recuerdo exactamente, adentro de los materiales hay parte de los autos de procesamiento en que se describe esto, ¿no? Y en definitiva la causa se viene a Santiago, porque algunos de los implicados en ello estaban también en Operación Albania, y entonces los recibe el ministro, dos ministros intervienen ahí, los ministros Dolmis y Juica. En definitiva se falla y los condena. Fuerte también, sí. En cuanto a las medidas que podríamos adoptar, bueno, en relación a los nombramientos de notaría, yo aplaudo el proyecto que presentó el gobierno y que está en discusión, porque no puede ser que esos cargos se eternicen, ¿no? Y no es que se eternicen porque se puedan heredar, sino porque se quedan, ¿no? Se quedan hasta el final de sus días. Yo he tenido que, mandada por el presidente de la Corte en su momento, he tenido que ir a hablar con notarios que estaban absolutamente fuera mentalmente, y que era la familia la que estaba llevando la notaría. Tuve que ir y decirle que se acogiera a jubilación, o sea, yo no podía continuar. Bueno, eso con el proyecto que contempla, entiendo, el retiro por edad, 75 años, igual que los jueces, o por tiempo servido, 21 años, me parece excelente. Es una manera, ¿no? Es una manera de poner coto a eso. Los jueces los tenemos también. También debería hacerse extensivo a los auxiliares, a los secretarios, los fiscales, que no tienen este límite de edad, porque como la norma es constitucional y se refiere, usa la expresión magistrado, ellos no son magistrados y por lo tanto se entienden marginados. A mí me parece necesario, o sea, para asegurar la transparencia, para evitar que situaciones, límites se puedan producir. Aparte de este registro de las audiencias a las que me refería al comienzo, eso hace algunos instantes, yo fortalecería, y es lo que pienso hacer yo, fortalecer las visitas a las Cortes de Apelaciones. Las visitas que hacen los ministros de la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, son visitas que, a mi juicio, no cumplen el objetivo que debiera. Son visitas en las que se produce un acercamiento que me parece muy bien entre el ministro y la Corte visitada. Pero yo creo que debemos ir más allá. Esto al estilo de las visitas que están todavía contempladas en el Código Orgánico de las Cortes Supremas, debiera comunicarse con la debida anticipación, por lo menos 10 días, 15 días, publicarse en un medio de la localidad, de la región, que se va a producir la visita del ministro de la Corte Suprema. ¿Para qué? Para facilitarles los canales para que ellos puedan acceder, porque la única manera que los ministros tenemos de saber lo que está pasando es que alguien lo denuncie, que alguien lo diga, porque acá no nos sirve todos sabemos, pero por favor, yo digo que sabemos, y si nadie lo dice, ¿cómo lo hacemos? Pero si uno facilita a través de estas medidas, como digo, el acercamiento, el acceso de las personas afectadas, de los ciudadanos comunes y corrientes que puedan llegar hasta el despacho del ministro para contarle qué problemas ha tenido, ¿no? Entonces sí es posible. Y esto lo puede hacer el ministro, no cuesta nada, no hay que modificar código, no hay que hacer nada más que disponer las medidas de publicación, facilitar el acceso y después ver qué hacemos. O sea, a lo mejor es posible para el propio ministro solucionar los problemas, porque a veces son malentendidos, ¿no? La mala percepción que tiene la ciudadanía del Poder Judicial, en realidad, en mi experiencia, por lo que yo he visto de las estadísticas, se traduce a repetir lo que escuchan y leen. Pero cuando uno les pregunta cuál ha sido, qué experiencia ha tenido usted con el Poder Judicial, qué acercamiento ha tenido usted con el Poder Judicial, ninguno. No lo han tenido. No, pero es que la justicia no es para los pobres la justicia. Los pobres vamos a la cárcel. Pero son afirmaciones sin sentido. Creo, por último, que hay que regular la prensa, o sea, los medios de prensa. O sea, no puede en este país seguir ocurriendo lo mismo. No puede ser que cuando una persona llega a un momento tan trascendente, importante de su vida, que es la culminación, sea objeto de gestiones de esta clase.
O sea, con un ensañamiento, con una virulencia despiadada. Y eso no puede ser. Eso no puede seguir ocurriendo. Hoy día me pasó a mí. Yo me pregunto, si yo no fuera mujer, ¿habría pasado igual? ¿Habría sido igual? Yo no sé. Permítame decirle, señores senadores, que yo pienso que no habría sido igual. No, pero no puede ser. Esto no puede volver a ocurrir, que cuando una persona se destaca, tengamos que atacarla. No. Gracias, ministras. Vamos a tener que prorrogar la sesión por 15 minutos. Senador Buenchumilla. Gracias, señor presidente. Dos cosas quisiera plantear. Quiero decir algo en relación con el clima que ha rodeado este nombramiento, señora ministra. Yo creo que nosotros tenemos que considerar que en este país, en el mundo, han cambiado mucho las cosas y todo depende de la situación en que uno se encuentre. Probablemente cuando usted postuló a la Secretaría de Villarrica no tuvo ningún problema y todo pasó tranquilo. Pero hoy día usted está postulando al máximo tribunal de la República. Por lo tanto, usted está dentro de las máximas posibles autoridades del país. Igual que los senadores, igual que el presidente y los ministros. Entonces, el estándar de responsabilidad y de exigencias de la opinión pública, digamos, es mucho mayor. Y hoy día el mundo es más transparente. Hoy día hay nuevas tecnologías, hoy día no hay compartimentos estancos, arcanos misteriosos como era el ejercicio del poder en el pasado, de cómo se hacían estas cosas en la historia de Chile. Y antes, hoy día la gente quiere mayor horizontalidad, quiere estar informada, saber lo que pasa, quiénes son los que van a estar arriba. Mientras más responsabilidades superiores, entonces las exigencias son mayores. Y como decía nuestro senador Andrés Alamán, la política es sin llorar, decía él. Y también es para los altos cargos de responsabilidad, en este caso de la Corte Suprema. Ahora, los nombramientos de la burocracia estatal más alta, como es en este caso la Corte Suprema, la tiene que hacer un poder que tenga soberanía popular. Y nosotros estamos aquí porque la gente nos colocó, en representación de la gente. Entonces decimos cómo vamos a integrar la Corte Suprema. Y entonces se produce toda esta discusión y todo lo que hemos visto, pero yo creo, fíjese, que ha sido para mejor, porque le ha permitido a usted hoy día, aquí en este poder del Estado, transmitido por televisión, dar su versión, dar su verdad, y frente a nosotros los senadores, decirnos qué es lo que había realmente de todo esto que sucedió. Que todos los que estamos en esta actividad de responsabilidad pública estamos sometidos. Todos, cual más, cual menos, en alguna oportunidad hemos estado sometidos a fuego cruzado. Todos tenemos experiencia en esta materia. De tal manera que a mí esta primera parte me ha parecido sanadora, esclarecedora, tanto para usted como para nosotros, porque nos permite en consecuencia tomar una decisión, ya esta vez con los antecedentes encima de la mesa. En el sentido que usted frente a todas estas acusaciones ha dicho, mira, esta es la verdad. Y a mí me parece que hay cosas francamente increíbles, como esto del Banco de Chile, de una inhabilitación por un recurso de hecho, ya me parece, perdóneme la expresión, bastante picante esa acusación. Realmente, cualquier abogado entiende de qué se trata de eso, ¿me entiende usted? Entonces, yo creo, ministra, que ha sido mejor para los efectos que usted llegue y enfrente, digamos, la decisión del Senado con todas las cartas sobre la mesa y también frente a la ciudadanía, y de esa manera nosotros podamos resolver esta situación. Hago un punto aparte porque me interesa cambiar un poco el eje y preguntarle a usted, ya como posible futura integrante de la Corte Suprema, ¿cuál es su impresión
respecto de dos instituciones muy ligadas con los aspectos jurisdiccionales, como es, en primer caso, el Ministerio Público, que ha hecho camino al andar, es una institución relativamente nueva en nuestro país, pero que hoy día aparece con mucho cuestionamiento. Y si no cree usted que sería hora de hacer una revisión, una modernización, un balance, ¿cuál sería su visión respecto del rol? ¿Y si usted cree que hay que hacer ajustes en el Ministerio Público? Y lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional, donde ustedes ahí tienen facultades también para nombramiento, y donde la reforma que se hizo a la Constitución dándole la facultad al Tribunal Constitucional de los recursos de inaplicabilidad, junto con el control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de ley orgánica constitucional y otros, ha generado un cuestionamiento de muchos de nosotros respecto del rol del tribunal y lo más importante, que las instituciones tengan legitimidad por el bien del país. Cuando eso no sucede, entonces las instituciones empiezan a fallar y le estamos haciendo un daño a la gente y al país, como está sucediendo al parecer con estas instituciones. Quería saber su opinión al respecto. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Finalmente, ministra, a ver, primero agradecer la disposición, tal como lo he hecho con todos aquellos postulantes nominados por los diferentes presidentes de la República. Creo que siempre es importante agradecer cuando hay personas que están disponibles, sobre todo en este escenario de cuestionamiento permanente de la actividad pública, para asumir posiciones de responsabilidad que son extremadamente complejas. Luego, agradecer también la disposición a un diálogo franco y respetuoso que hemos tenido. El sentido de esta sesión de la Comisión de Constitución justamente es poder, con mucha transparencia, con mucha franqueza, pero con mucho respeto, plantear aquellas cosas, aquellas situaciones que consideramos que son relevantes a la hora de elegir a una persona que va a integrar ni más ni menos que el máximo tribunal, pero a su vez también, y distingo las cosas importantes respecto también de otras discusiones que se han dado en el último tiempo, que es importante aclarar, porque también la ciudadanía espera que sus legisladores, digamos, tengan la posibilidad de hacer esas preguntas. Habiendo hecho ya lo primero, quisiera, en temas de fondo, conocer su opinión sobre diversos aspectos que me parecen relevantes. El primero es cuál es su visión sobre el rol que debe tener la Corte Suprema en el nuevo sistema de justicia civil. Conocido es que gran parte de las causas civiles hoy día son causas provenientes de cobranza, lo que ha transformado en la práctica a una parte importante de nuestra justicia civil en una especie de agente cobrador de el gran retail y otros, ¿no? En consecuencia, ¿cómo ve usted en este proceso de reforma que estamos llevando a cabo el rol de la Corte Suprema en ello? En el segundo punto, usted hacía mención al sistema de interceptación de comunicaciones. Yo soy un crítico del sistema hace muchos años, hemos planteado un conjunto de modificaciones, lamentablemente no han prosperado, pero hoy día los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal que regulan la interceptación de las comunicaciones establece o deja a los jueces más bien en la lógica de un control formal. Dadas las experiencias que hemos tenido, ¿cree usted que es conveniente pasar a un sistema de control material en temas de interceptación? Es decir, que el juez no solo autorice una determinada interceptación, sino porque vele para que el procedimiento de interceptación y a su vez el resguardo de esa información esté supervisado por un miembro del Poder Judicial y no solo dejado al arbitrio del Ministerio Público. Y lo digo porque la gente no sabe, pero el artículo 223, inciso 4 del Código Procesal Penal obliga al Ministerio Público a notificar al afectado de una interceptación. Yo no conozco a ningún afectado, nunca, que lo haya notificado. Nunca. Y es más, el 224 exige una notificación expresa. Entonces, lo que quiero decir es que aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema práctico. La pregunta es cómo se soluciona y qué opina usted desde el punto de vista judicial. Luego, usted se refirió al fuero o a la inviolabilidad. Y respecto del fuero,
evidentemente constituye un privilegio desde el punto de vista procesal, de que gozan ciertas autoridades dentro de los cuales están los parlamentarios, estamos los parlamentarios. Pero también hay un equivalente en el Poder Judicial, la querella de capítulos. Entonces, porque de pronto se le olvida. Y yo he escuchado a fiscales decir, estos señores tienen un privilegio. Los fiscales del Ministerio Público también tienen la querella de capítulos. En consecuencia, es porque el legislador de la época consideró que había una situación. La pregunta mía es, ¿cómo se puede observar tales situaciones? Porque adicionalmente, me puede corregir, pero entiendo que incluso los ministros de la Corte Suprema tienen una situación especialísima respecto al tema procesal, que también es importante, que es un privilegio aún mayor, digamos. Entonces sería mirarlo más bien sistémicamente. Y por último, un tema que no es menor. Se ha discutido mucho en el último tiempo respecto de, como aquí se señalaba, respecto del sistema registral, el sistema de nombramiento de notario, el mérito en la elección o en la selección, etcétera. Pero hay un tema que es extremadamente delicado. Las leyes de probidad han ido prohibiendo que los funcionarios públicos contraten parientes, pero la verdad es que uno puede observar y se ha dado casos donde ministros de corte han postulado a notario en sus cortes. Eso ya es complejo. Donde además hijos o parientes de ministros o de jueces participan del proceso. La pregunta mía es, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Debiera prohibirse eso? ¿En línea con las leyes de probidad que prohíben la contratación de parientes en el sector público? Esas son mis preguntas, ministra. Muchas gracias. En cuanto al Ministerio Público, es muy difícil poder emitir una opinión respecto de una institución que es independiente, ¿no? Pero... Perdón, se me quedó la pregunta, estaba en el otro lado de la tarjeta, le pido disculpas. Que era su opinión a propósito de lo que hemos vivido en el último tiempo. ¿Usted cree que es adecuado que una institución como el Ministerio Público se investigue a sí mismo? ¿O bien debiéramos pensar en la posibilidad, por ejemplo, que la investigación a un fiscal debiera realizarla un ministro de corte? Esto está recién partiendo, pero es una discusión que se está dando en el foro y que se quería saber su opinión. Bien, bueno. En relación al Ministerio Público, a mí me parece tal vez difícil poder hacer una comparación con el Poder Judicial, que es un poder tan viejo, ¿no? El Ministerio Público es nuevecito. Me pasa que yo creo que les falta experiencia y honestamente yo creo que les falta sentido de pertenencia institucional, ¿no? Ellos no tienen un periodo de preparación, de capacitación, ¿no? Como tenemos nosotros que contamos con la Academia Judicial. Ellos no lo tienen. Entonces llegan los abogados de afuera, ¿no? Postulan y acceden a los cargos del Ministerio Público. Pero es desde esta perspectiva mía bastante crítica un conjunto de abogados que están dentro de una institución y yo me pregunto, ¿la sienten como propia? ¿Tienen este sentido de pertenencia? Yo me digo que no, porque si así fuera no estaríamos viendo las cosas que se han visto, las situaciones que se han visto y a las cuales no me he querido, en las que no me quiero referir, solo aludir querellas, ¿no? Acusaciones entre ellos. Ustedes durante todo un largo tiempo, y yo creo que de siempre, nunca han visto querellas, acusaciones entre nosotros, entre jueces. Eso no ocurre. Y yo creo que es porque tenemos una experiencia, una historia más sólida y tenemos la preparación que nos proporciona la academia, es decir, de gente con vocación. Se pueden equivocar, claro, pero hay gente personal con educación. En cuanto al Tribunal Constitucional, ahí tenemos un problema, ¿cierto? El problema se presenta por la competencia que tiene el Tribunal Constitucional para resolver la inaplicabilidad de preceptos vigentes y que se encuentran comprendidos y insertos dentro de un proceso en marcha. Yo lo viví personalmente, estando en la Corte Marcial y conociendo del accidente del avión Cessna en Juan Fernández.
la Corte Suprema revocando un sobreseimiento. No era mío el sobreseimiento, por si acaso yo llegué después, ¿no? Sí, me corresponde asumir la investigación orientada hacia un delito que había planteado la Corte Suprema. Yo realizo la investigación, dicto autos de procesamiento y recurren al Tribunal Constitucional por inaplicabilidad del tipo penal que yo había aplicado. ¿Qué es un tipo de incumplimiento de deberes militares? Es un tipo penal que plantea problemas. Plantea problemas de orden penal. A mí me pareció que para proceder a dictar autos de procesamiento era suficiente con lo que tenía. Se fueron al Tribunal Constitucional y el proceso me lo tuvieron parado cerca de un año. Y, en definitiva, acogen el recurso de inaplicabilidad y se va abajo, ¿no?, el auto de procesamiento, y ese hecho quedó así. Entonces, hay un problema allí con esta facultad del Tribunal Constitucional. Y yo pienso cómo podemos solucionar esto. Me parece que lo más prudente sería retornar, devolver al tribunal, a la Corte Suprema, la competencia que fue mutilada para conocer de la inaplicabilidad de preceptos legales vigentes. Eso yo creo que es básico. Porque hay por ahí algunas otras soluciones que plantean como resuelto esto, un reenvío al Congreso para que el Congreso vuelva a estudiar. Yo creo que esto se soluciona más bien retornando la competencia a quien siempre la tuvo, que era la Corte Suprema. En cuanto a los medios intrusivos, sí me parece conveniente, señores senadores, que esta medida que a mí me parece que se disponen la voy a calificar con ligereza, ¿no?, sean monitoreadas, ¿no?, monitoreadas por un ministro, por el ministro visitador, para evitar esto, o sea, porque no podemos tener 3 años a una persona con investigación, o sea, así, interceptándole las comunicaciones, y ya ha pasado, no sé, 6 meses. Y no, ¿cómo vamos a seguir? O sea, no. Pero bueno, ¿pero quién puede decidirlo? Porque de repente a lo mejor es necesario, no quiero descalificar, sino podría ser perfectamente el ministro visitador, y para eso no necesitamos tal vez no sé si una reforma legal, bastaría tal vez con un acta. La Corte Suprema, a través de actas, ha ido regulando muchas instituciones, ha ido creando. El caso del Centro de Medidas Cautelares, me salgo completamente del tema. Centro de Medidas Cautelares en materia de familia, por ejemplo, una creación de la Corte Suprema espléndida, extraordinaria, con unos resultados maravillosos, ¿no?, creada por la Corte Suprema a través de un acta. Bueno, yo creo que en esta materia también podría la Corte Suprema, a través de un acta, disponer. Me parece del todo necesario y prudente que el ministro visitador esté atento. Y esas medidas deben ser reevaluadas por el juez de garantía. No sé cómo lo hacen actualmente, pero deberían ser reevaluadas por el juez de garantía periódicamente, y con sujeción, creo yo, al ministro visitador. El rol de la Corte Suprema en el nuevo sistema procesal civil. Bueno, aplaudo la reforma procesal civil que está en marcha, que en realidad es una necesidad. Esa reforma se dejó para el final, ¿no? Al contrario de otros países como Uruguay, por ejemplo, que partió con la reforma procesal civil y dejaron para el último la penal. Nosotros hicimos lo contrario, ¿no? Y estamos dejando ahora para analizar, para estudiar la reforma procesal penal. Me parece súper bien, porque incorpora principios que son importantes: la inmediación, la publicidad, la transparencia, la concentración, la buena fe procesal. Extraordinario. Simplifica los procedimientos, un procedimiento ordinario y un procedimiento sumario, porque en el Código de Procedimiento Civil basta ver el índice para ver la suma de procedimientos, y con plazos diferentes. Es un verdadero problema a veces plantearlo. Entonces, dejar simplificado eso. El sistema recursivo también se reduce, y me parece excelente. Y en materia de cobranza, yo sacaría las cobranzas de los juzgados civiles, ¿no? Yo creo que, no sé si podríamos crear, o los pasaría a juzgado de policía local. Me van a matar los jueces de policía local porque tienen una competencia enorme.
Pero es que no son materias discusiones de orden civil sustantivo que ameriten que un tribunal, un juez de la República se preocupe de eso, o sea, de las cobranzas. Yo me someto al escrutinio de los señores senadores con humildad, ¿no? Sencillez. Yo he explicado quién soy, lo que he hecho, y pienso que también es posible que todas estas informaciones, estas notas de prensa, tengan como una variable el hecho de mi silencio, pero es que yo no podía. O sea, y ninguno de los ministros que ha venido antes hasta acá ha podido, antes de esta... Ahora comienza mi oportunidad de hablar, pero hasta antes de eso yo no podía, ¿no? Yo no podía hablar por la prensa, discutir por la prensa, explicarle a la prensa las situaciones, los hechos, que yo tenía la obligación de hacerlo con ustedes, con esta comisión y con los señores senadores. En cuanto al fuero y la inviolabilidad de la Corte Suprema, claro que es cierto, es especial, es diferente de ustedes, porque el ministro de la Corte Suprema responde solo por notable abandono de deberes, ¿no? Y en la historia reciente del país creo que hay un caso, ¿no? Ministro ya fallecido, cuya acusación constitucional prosperó y fue destituido, ¿no? En lo demás estamos sujetos a las mismas. Nosotros no somos inviolables, pero sí tenemos privilegios. El privilegio también es para ponernos... Es lo mismo que pasa con los señores parlamentarios. Se trata de poner a estas personas que tenemos un mandato público, un mandato constitucional, de ponernos a cubiertos de las acusaciones ligeras, ¿no? De las acusaciones calumniosas que se puedan plantear y permitirnos desempeñar nuestra labor en forma libre, sin estar pensando en que podemos ser objeto de alguna acusación por eso. A eso apunta el fuero, lo cual no impide, ¿no?, que puedan ser evidentemente desaforados, ¿no? Eso sería. Sí. Antes de terminar, la pregunta respecto de las postulaciones de ministros de corte y familiares. Sí. Anotaría. Sí. Negativa. ¿Son lo mismo? Sí, sobre lo mismo. Y no voy a hablar más porque tengo que aprovecharme esta... Yo sé que hay muchas cosas que tendríamos que preguntarle a ella, pero aquí no hay el tiempo. Y una de las cosas que habría que preguntarle es por qué razón hoy día los ministros de la Corte Suprema son sujetos a acusación constitucional y, por ejemplo, hoy día los fiscales nacionales o regionales no tienen ninguna restricción, pero ese tema hay un proyecto de ley que espero que esta comisión lo vea, lo analiza, lo debate. Pero yo le quiero hacer dos preguntas. A propósito de lo que ha dicho, no, sí es muy cortita, a propósito de lo que ha dicho el senador Arboe, por eso le pedí la palabra, porque usted la puede responder. El senador Arboe ha hablado un poco de los parientes, de los notarios, etcétera. Yo quiero preguntarle a usted, si usted, a propósito del grado de relación, de si son familiares, etcétera, etcétera, yo quiero preguntarle a usted, porque la mujer del César no solamente tiene que serlo, tiene que parecerlo, como están las cosas hoy día. Hoy día tenemos que tratar de ser santos. Hoy día, pero es imposible porque somos seres humanos. En mi caso puede ser, sí. Pero quiero decirle una cosa. ¿Y por qué yo le hago estas preguntas? Y discúlpeme, porque yo estoy noticia en desarrollo si yo voy a votar por usted o no. Por eso necesito tener claridad por las preguntas que yo voy a hacer. Primero, esto para el último. Sería muy importante que usted precisara, al último, esto cuando usted dice regular a la prensa, porque la prensa ya me mandaron dos preguntando qué había dicho usted aquí, pero le van a hacer esa pregunta. ¿A qué se refiere de regular la prensa? ¿Tienes un Termine. ¿Qué están afuera? Me mandaron dos WhatsApp. ¿Qué opinaba yo? Entonces yo entiendo su sentido. Bueno, estarán afuera, que me dice a mí. No, lo que yo le quiero preguntar a usted, a propósito de la probidad, de la transparencia. Si usted fuera presidenta de la Corte Suprema y hay un cargo vacante
que tiene que decidir este Senado, ¿usted encontraría que es ético que su pareja optara a ese cargo? Señor presidente. ¿Que te la aclare con nombre? Gracias. No. Ah, ya, entonces no me... Gracias, senador Moreira. Ministra, tiene usted la palabra. Yo no tengo parientes en el Poder Judicial, tengo uno. En cuanto a no me afecta, ¿no? En cuanto a los ministros, efectivamente han postulado a cargos de notario y no solo han postulado, lo han puesto en terna, ¿no? De su propia Corte, y la Corte Suprema ocurrió en Concepción, ¿no? Y la Corte Suprema dejó sin efecto esa terna. O sea, no me parece adecuado, voy a decirlo así, ¿eh? No me parece adecuado. Y, señor senador, la última pregunta, difícil contestarla. Difícil contestarla, prefiero reservármela. Está en todo su derecho. Bien, muy bien. Señores senadores, señora senadora, senadora de la Comisión de Constitución, a los integrantes de la Comisión de Constitución, ¿hay alguna objeción? No, muy bien. Bien, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros presentes, declara que la propuesta de Su Excelencia, el señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, para nombrar como ministra de la excelentísima Corte Suprema a la señora Dobra Francisca Lucich Nadal, cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos en la Constitución Política de la República, en el artículo 78, inciso tercero, y en los artículos 254, 283 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Se deja expresa constancia que a esta comisión no le corresponde votar, sino más bien solo verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, y la soberanía para la aprobación es de la Sala del Senado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.